Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Por nada te afanes, dice el Señor. Por nada te turbes. Aleluya. Porque Dios suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El enemigo puede presentarse o presentar ofertas, pero cuando tú vives una vida rendida a Dios, tú no le vas a hacer caso. Estamos diciendo que quizá no te sientas tentado por la debilidad de la carne, pero si tú vives una vida rendida, mira, hay un nivel que se puede alcanzar en Dios cuando tu carne aún le repulsa el pecado. Digo, David decía, mi carne anhela la presencia de Dios. Es verdad, la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero cuando tú te rindes a Él, cuando tú subes como Moisés al monte y tú vives una vida rendida a Dios, la unción de Dios penetra hasta los huesos como Eliseo. Tu carne, los átomos de tu carne, las células de tu cuerpo se fusionan en una con la unción de Dios. Y tu carne material, natural, se adapta, se acostumbra a la presencia de Dios. Nosotros, hay una particularidad del hombre, y es que cuando hay una particularidad adaptativa, que se adapta a ciertos niveles, a ciertas circunstancias, ya sea lo que sea, vamos a hablar. No vamos a abundar mucho en esa área, pero lo que quiero decirte es que cuando tú vives tanto tiempo, por ejemplo, tú no estás acostumbrado al frío o a estar bajo mucho calor, pero cuando ya tú tienes un tiempo en un lugar frío, vamos a poner ese ejemplo simple, sencillo. Tu cuerpo crea como cierta capacidad adaptativa, donde ya tú, o sea, te sientes cómodo en ese lugar, en esa situación. Entonces, cuando vivimos rendidos constantemente, continuamente, estamos continuos en la presencia de Dios, nuestro espíritu se sacia, se llena, somos saturados y nuestro cuerpo es afectado también positivamente. Yo creo que no en vano Jesús dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal? Lo terrenal, si el Señor dijo que se puede hacer morir, se puede hacer morir. Había no sé si compararlo, poner ese ejemplo, pero cuando Jesús estaba en Getsemaní, estuvo luchando con su naturaleza humana, de tal forma que su sudor era como grandes gotas de sangre, dice la Biblia. Quizá no encaje mucho ahí, pero es un ejemplo. Él estaba luchando por discernir, vamos a decirlo así, la perfecta voluntad de Dios. Él sabía que él tenía que ir a la cruz, pero el objetivo no era simplemente ir a la cruz, sino hacer la perfecta voluntad de su Padre. Y ahí era donde él estaba luchando. Porque él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En su naturaleza humana. Pero en su hombre interior, el hombre espiritual, él dijo: pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces todos tenemos una debilidad, tenemos debilidades. Y no podemos negarlo, porque la fe, una particularidad de la fe, es que no niega la realidad. La fe reconoce que hay una situación, hay un problema que resolver. Entonces,
La fe dice, hay una enfermedad, tengo una debilidad tal, con X cosa, me atrae tal cosa. La fe lo confirma y tu conciencia, mi conciencia, nuestra conciencia nos da testimonio que hay algo con lo que estamos luchando. Aleluya. Pero el Evangelio y la fe dice, todo lo puede en Cristo Jesús quien me fortalece. Ahora, entonces, el Señor dice que podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Todas las pasiones pecaminosas. Entonces, el Señor, ¿cómo podemos hacerlo rendir? El ejemplo de Jesús en Getsemaní. Gracias, Espíritu Santo. Ese es un ejemplo, el mayor ejemplo, vamos a ponerlo así. Porque Él luchó para Él discernir o lograr o vencer el miedo o qué sé yo, la duda o la inseguridad o la falta de convicción, qué sé yo, que había en Él, producida por la debilidad de la carne y la confrontación espiritual del momento, porque ese era el mayor reto al cual el Señor se iba a enfrentar, para Él no ceder territorio al enemigo. Y Él permitió, Él pasó eso para darnos un ejemplo de cómo podemos vencer los deseos o apetitos de la carne, cómo hacer morir lo terrenal en nosotros. Y si Él dice a través del apóstol Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros, entonces eso quiere decir que sí es posible hacerlo morir. Hacerlo morir. Hay áreas en nuestra vida que estamos conscientes que no hemos vencido, que no hemos vencido porque no nos hemos rendido al Señor, sino que estamos corriendo de aquí para allá, la vida acelerada. No nos hemos rendido, no nos hemos detenido a meditar en cuál sea la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué no nos detenemos? Bueno, hay un punto principal y es el miedo, el temor. El Señor en toda la palabra nos enseña y nos dice, no teman, no se afanen, no se preocupen. El temor, el miedo en nosotros produce afán continuo, temor, preocupación, ansiedad. Y ese afán, esa ansiedad nos impulsa a enfocarnos en cosas que en realidad ni siquiera son necesarias. Y nos cargamos con cargas que no necesitamos, con cargas más de las que podemos llevar. Y ahí está el problema nuestro, el problema de la humanidad. Que nos cargamos con cosas que ni siquiera son necesarias. Y trabajamos aquí, trabajamos allá, estudiamos esto, estudiamos aquello. Pero no nos detenemos un momento a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu perfecta voluntad para mi vida? Y andamos, como dice la palabra, por nuestra propia cuenta, por nuestro propio camino, ignorando el camino de Dios, la voluntad de Dios. Y hay personas que, por ejemplo, en lo secular, vamos a hablarlo, dicen, voy a hacer la carrera de doctor. Y quizás lo que Dios quiere es que tú simplemente seas un enfermero, una enfermera, o un militar. Hablando secularmente, y no podemos sacarlo del plan de Dios, porque un problema que tiene la iglesia hoy en día, tenemos la iglesia, es que secularizamos todo y como que si no fue Dios que le dio la sabiduría a los hombres para que, y además eso es un servicio, y todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces, un doctor, no podemos decir, no, eso es algo secular. No, eso es de Dios, fue Dios que le dio la sabiduría. Si no hubiesen doctores hoy en día, ¿cuánta gente no estuviéramos vivos, estuviéramos muertos? Entonces, la gloria de Dios, primero vamos a buscar Jesús. Por eso Jesús hizo tanto hincapié. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El evangelio es sencillo, mi amado. Es fácil.
Somos nosotros que complicamos las cosas porque no queremos someternos a Dios, no queremos sentarnos un momento. Somos gente demasiado desesperada. ¿Por qué somos demasiado desesperados? Porque somos cobardes. Vamos a decirlo así claro. Somos miedosos, tenemos miedo a enfrentarnos a la dificultad, a enfrentarnos a un momento de escasez, de hambre, un momento, qué sé yo, de soledad. Tenemos miedo a que dirá fulano, fulana, por la decisión que voy a tomar. Y estamos más pendientes a la voz de los hombres que a la voz de Dios. Amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque mucha gente había creído en Jesucristo, pero a causa de los gobernantes no lo confesaban. Hay mucha gente que Dios se le ha revelado en el secreto y le ha dicho: mira, yo quiero que tú estés ministrando en esta área, en la iglesia, trabajando lo secular en una área. Pero ellos tienen miedo de confesarlo porque ellos están esperando que un hombre, que una mujer les dé la aprobación. ¿Por qué pasa eso en nuestro corazón? Porque tenemos falta de libertad, de identidad. Tenemos baja autoestima, por quizás, vamos a decirlo así, o más bien, nos falta esa decisión propia. Nos falta independencia y depender de Dios sobre todo. Independencia humana y dependencia de Dios. Por eso muchas veces Dios tiene que quitar a alguna gente y algunas cosas de nuestra vida y permitirnos un proceso, un desierto, donde gente se nos aleja, gente no nos habla, gente no nos escribe, se va el dinero, llega un problema. ¿Para qué? Para que dependamos de Dios. Porque necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. ¿Por qué están pasando tantos problemas en la iglesia, en la humanidad, en la sociedad? Porque nosotros no hemos aprendido a depender del Rey. Estamos ignorando su palabra. Estamos detrás de las añadiduras, de las cosas terrenales. Y no es malo usted estudiar, trabajar, hacer una profesión, dejarle cosas a sus hijos. Hágalo si usted puede, pero no se olvide de su Dios. No nos olvidemos de Dios, porque cuando nos olvidamos de Dios, nos enredamos en la trampa del diablo. Nos enredamos, como he dicho en unas ocasiones anteriores, en la red de la telaraña. ¿Cuál es la red de telaraña del enemigo? ¿Usted sabe cómo trabaja una red de telaraña? Sabemos cómo trabaja. La araña teje su tel, muy preciosa, muy bonita, pero de repente viene una mosca, ¡pam!, se atrapa un insecto, una mariposa, y está atrapada, no se puede soltar. Y cuando ve que no se puede soltar, empieza a patalear, a hacer movimiento brusco. Y mientras más movimiento brusco hace, eso manda una señal de alerta a la araña, y la araña se percibe que hay una presa y de repente va y atrapa a su presa rápido, porque hay una desesperación en el animal, en el insecto. Así pasa con nosotros. Nosotros muchas veces, caminando en el camino del Señor, estamos caminando bien, estamos creciendo en Dios, pero muchas veces se presentan cierto momento, como se le ha presentado a muchas personas, ciertas ofertas muy bonitas, muy tentadoras. Se aparece como esa red de telaraña muy bonita, y aparentemente vemos que la red es fácil de romper. La red aparentemente es sencilla, es delicada, pero cuando las personas se enriedan, en esa red de telaraña, se encuentran con algo que está totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Entonces empiezan a patalear, empiezan a moverse, empiezan a hacer cosas aquí y allá, porque siempre que el enemigo manda su oferta, él no dice que vas a venir después. Viene la oferta, la persona cae, la atrapa, está ahí enredada,
está descuidándose. Y este sabe que el enemigo va a venir. Se apercibe porque ve que el enemigo, como la mosca en la telaraña, ve que la araña va corriendo para atraparla y uno va a se da cuenta, estoy descuidado, Dios te está hablando en realidad. Y nosotros, en vez de reposar para ver cómo nos soltamos, lo que hacemos es que empezamos a movernos más por el miedo a los problemas, por el miedo, alabado sea Dios. Sé yo, presenta una deuda, una crisis de enfermedad, algo en el hogar, y estamos más afanados, y nos vamos enredando más y más, y el enemigo va produciendo más cosas. Y ahí estamos moviéndonos de aquí para allá, de allá para acá, por nuestro propio camino, nuestro propio pensamiento, y nos vamos enredando tanto que quedamos sin fuerzas. Pero, gloria a Dios, a veces es bueno que Dios permite que quedemos sin fuerza, porque cuando quedamos sin fuerza, si reconocemos ahí que necesitamos a Dios, en el momento de la quietud Dios va a hablar y nos va a soltar. Pero quizá ya caímos en el problema, estamos atrapados en la red. Tú estás atrapado en la red, ¿qué vas a hacer? Tú estás preguntando ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a dar la solución. La solución es la siguiente: tú que estás atrapado en la red del afán, de la telaraña, del afán, de la ansiedad, del miedo, que no encuentras qué hacer, pero quieres buscar de Dios, te quieres soltar. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay un reposo para el pueblo de Dios, y no es el día séptimo. El día séptimo es una representación, o era una representación de Jesucristo, el Mesías que había de venir. Jesús es el reposo que el hombre necesita. El reposo verdadero es Jesús. Porque nosotros descansamos los 7 días a veces, descansamos un día de la semana, trabajamos los 6 días, estudiamos, hacemos lo que sea, que tenemos que hacer. Y a veces físicamente vamos a reposar, a descansar, salimos a caminar, a despejar la mente, quizás vamos a un parque, quizás vamos a un lugar natural, pero como que en realidad no descansamos, sentimos que no reposamos, que no, porque en realidad el reposo verdadero no es un día, es Jesús. ¿De qué sirve que un día tú lo saques, lo apartes para, qué sé yo, divertirte o despejar tu mente, como hacen muchas personas, pero ese día no lo dedican para el Señor? No sirve de nada. Por eso viven más cargados. Pero ¿y por qué no mejor hacer no un día, sino los 7 días de la semana descansar en el Señor? Cuando Jesús dijo: busquen mi reino, mi justicia, no se preocupen por nada, no se afanen, busquen el reino de Dios, muchas personas malinterpretan esta enseñanza y creen que hay que dejar de trabajar, dejar de esto, aquello. No. Él está diciendo, estamos hablando aquí del afán, de la ansiedad, del miedo. Tú estás haciendo algo, tu negocio no produce y estás afanado, o te metiste en una deuda y tú tienes que producir dinero de tu trabajo, de tu negocio, qué sé yo, y tienes que pagar esa deuda. Hay una enfermedad en tu casa, en tu familia, tú, qué sé yo, y estás ahí afanado, no sabes cómo salir. Ese es el momento más preciso cuando nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios. Ese es el momento más oportuno para conocer la perfecta voluntad del Señor. Entonces, hay una parábola que es la parábola del sembrador. Jesús contaba
que un sembrador salió a sembrar y mientras él sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales y otra en espinos y otra en buena tierra. La que cayó en el camino, vinieron las aves del cielo, se la comieron porque fue la semilla que cayó, que son aquellas personas que creen, pero, o sea, que oyen, pero no creen o no obedecen la palabra. Y no, o mejor dicho, no entienden, mejor dicho, el mensaje. Y vienen las aves del cielo, o mejor de los demonios, vienen y se les llevan. Se llevan la palabra para que no crean, que no se salven. La que cayó entre las piedras es aquella que crece rápido, pero no tiene profundidad porque la piedra no permite. Y cuando el sol sale, o la prueba viene, con fuego abrasador, se quema. Ellos reciben con gozo la palabra, pero cuando viene la prueba, se apartan. Otros que cayeron, que es donde me quiero enfocar, y quiero que tú te enfoques, son aquellos que cayeron, aquella semilla que cayó entre los espinos. ¿Qué son los espinos? Son plantas que crecen y cuando juntamente al lado de plantas buenas, y cuando ellos crecen, se enriedan. Usted ha visto esas plantas, por ejemplo, una planta de limón o de cualquier fruta que está en el campo y alrededor hay mucha maleza. Y esa maleza se enrieda y usted ve que los frutos que dan, los frutos están como distorsionados, no tienen la sustancia, no tienen fuerza, sus hojas están todas desgastadas. Esos son los espinos de los cuales habla la Biblia. Crece, o sea, el Señor le da la palabra. Son personas que han recibido una palabra, una promesa de Dios. Va a hacer algo en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, su ministerio, qué sé yo, van a ir a ministrar aquí, allá. Ellos creen y se gozan, pero ¿qué pasa? Se afanan demasiado, se dejan enredar y la palabra va creciendo. Ellos se manifiestan, ellos creen en un ministerio, crece, va creciendo, pero juntamente con el ministerio, la obra o lo que sea, la promesa que Dios ya dio, se van enredando en tantas cosas. Nos vamos enredando, vamos a decirlo así, en muchas cosas que no permite que crezca o que se desarrolle esa obra, esa palabra que ya Dios depositó en nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios dice que la que dio buen fruto al 30, al 60, al 100 por uno fue la que aquellas personas que recibieron la palabra con corazón bueno y recto. Y otra parte dice, aquellos que recibieron la palabra, gloria a Dios, como les decía, los que reciben la palabra con corazón bueno y recto crecen y dan fruto con perseverancia. Hay otra parte que en Mateo que dice, alabado sea Dios, en Mateo su capítulo 13, ahí pueden buscar capítulo 13, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 13, verso 23. Aleluya. Pueden buscar que dice: el que oye y entiende la palabra. Oye y entienden la palabra. Dan fruto con perseverancia. Tenemos un problema, y es que a veces oímos, pero no entendemos. Oímos, pero no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Y cuando no entendemos el mensaje, no podemos producir fruto, porque no entendemos. Nuestro entendimiento queda sin fruto, como dice la palabra. El entendimiento queda sin fruto. Bueno, este caso es muchas veces, primeramente tenemos que discernir la diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir un sonido
por nuestros oídos. Percibir, pero no entender, solamente percibir. Escuchar es oír un sonido, percibirlo y prestarle atención. Oír y prestarle atención. Eso es escuchar. Por ejemplo, imagínense este siguiente cuadro. Dos amigos que se hablan, que se aman, dos amigos, personas, están acostumbrados siempre a saludarse con afecto, pero llega un momento que hay un amigo, el amigo pasa por el camino y está muy preocupado con algunas cosas, y el amigo está acostumbrado, el otro, a saludarlo: amigo, Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? Y el otro lo oye, pero no le presta atención porque en su cabeza tiene una red de telaraña de pensamiento, está lejos. Él oye él percibe en su oído que algo está timbrando, pero él no entiende, no presta atención, porque su mente interna, su oído interno, está ocupado en otras cosas. Entonces, oír y escuchar son dos cosas distintas. De ahí entendemos que Jesús dijo que los que oyen y entienden la palabra dan fruto al 30, al 60 y al 30 por uno, según Mateo 13:23. Oyen y entienden. Oír y prestar atención. Por eso el Señor dice en Isaías 55: oíd atentamente y se deleitará vuestro corazón con grosura. Oigan atentamente. Por eso fue que María, al estar a los pies de Jesús, ella prefirió dejar a Marta con sus afanes, con sus quehaceres, con su situación, y le dijo: mira, Marta, quédate tú con lo tuyo, que yo a los pies de Jesús me quedo. Y Jesús dijo: bueno, Marta, mira, a María la parte que tú tienes, que ella tiene, no le será quitada. Así hay mucha gente que la parte que ellos tienen son de afanes y se les será quitado, pero lo que mucha gente como María tiene no les será quitado, porque los afanes, las cosas de la vida, lo que hagan con el bien, la riqueza, todo lo que tengan, eso pasará. Por eso mucha gente tan afanada, tan turbada, buscando qué hacer, cuántas cosas, buscando dejarle propiedades, riquezas a sus hijos. Y no está mal trabajar para el porvenir de sus hijos, de su casa. Gloria a Dios, dejarle un legado a sus hijos. Pero el problema está en que nos afanemos tanto que soltemos las cosas de Dios y no nos sentemos un momento a enseñarle la palabra de Dios, la voluntad de Dios a nuestros hijos. Y ahí está el problema. Mucha gente le deja dinero, casa, carro a sus hijos y no saben qué van a hacer sus hijos con ese dinero. No saben si después que se mueran sus hijos lo van a derrochar, o otra persona es el que lo va a heredar, o si sus hijos inmediatamente lo van a ceder a otra persona. No saben lo que va a pasar porque nunca se sentaron a enseñarle su palabra, la palabra de Dios, a sus hijos. Pero sobre todo no se sentaron a instruirse ellos, porque estaban tan afanados, tan preocupados por las cosas de esta vida, que olvidaron a Dios. Le dieron la espalda a Dios, vamos a decirlo así. Claro. ¿Cuántas veces no les hemos dado la espalda a Dios, hermano? ¿Cuántas veces? Meditemos. ¿Cuántas veces le hemos cedido al enemigo? ¿Cuántas veces hemos pecado? Hemos fallado a Dios por estar afanados en las cosas de la vida, buscando los tesoros, los bienes pasajeros, las cosas de esta vida. Y hoy es un tiempo para reflexionar y sentarnos a meditar en qué camino estamos caminando. ¿Le agrada la vida que estamos viviendo a Dios? ¿Le agrada lo que tú estás haciendo? Olvidándote de Dios por 2 pesos, por 2 monedas. Mira, mi amigo, yo quiero que tú te quedes con ese consejo, que yo lo recibo también en mi corazón. No hay un mayor legado que un padre le pueda dejar a sus hijos que dejarle implantada la semilla del evangelio en el corazón.
que sus hijos recuerden a sus padres como un hombre y una mujer temeroso de Dios, que quizás no tuvieron grandes cosas, quizás no alcanzaron grandes carreras universitarias, alabado sea Dios, pero se mantuvieron firmes en Dios hasta el fin. Quizás no dejaron dinero, no dejaron cosas, plata, oro, pero se mantuvieron firmes. Mira, esos sus hijos se lo van a agradecer mientras vida tengan. Siempre van a recordar a un padre, una madre que sirvió a Dios, que no se vendió por las ofertas de este mundo. Un padre, una madre aleluya, decidió perderlo todo, soltarlo todo, antes que serle infiel a su Dios, antes que doblar sus rodillas delante de los Baales. Y hoy, mi amigo, mi hermano, el plan del diablo para con la iglesia, contra la iglesia, es que doblemos las rodillas delante del Baal, Faraón. El espíritu de Faraón tiene su plan, su red ya tendida delante de mucha gente. Hay lazos puestos delante de mucha gente. Aleluya. Pero tú y yo podemos hacer diferencia, porque dice el Señor que Él nos librará del lazo del cazador. Pero ¿cómo nos va a librar? Si no estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, en su presencia, estamos fuera de la voluntad de Dios. Quédate en el lugar del oportuno socorro, te dice Dios en esta hora. No te salgas del lugar del oportuno socorro. No te muevas. Es verdad, estás pasando una crisis, tienes un problema en tus hijos, en tu familia, un problema económico, pero no te muevas, porque ahí Dios te va a mandar el socorro en su debido momento. Porque si tú te mueves del oportuno socorro, mira, el socorro va a llegar en el lugar donde tú estabas, pero tú vas a estar en otro lugar. Y por eso hay gente que le pasa la cosa. ¿Por qué? Porque estaban en el lugar indebido, en el tiempo, en el momento indebido. Pero si se hubiesen quedado en el lugar donde Dios le dijo quédate, no le hubiese pasado, no le hubiese pasado lo que les pasaba. Es tiempo de que nos volvamos a Dios, de que nos arrepintamos y le digamos: Señor, yo renuncio a los ídolos que tengo en el corazón. Mi hermano, mi amigo, mira, tenemos que reconocer que tenemos ídolos en el alma, en la mente. Quizás no tenemos un cuadro, una vela, 4 velas por ahí, pero tenemos el trabajo. Hay gente que sus hijos son sus ídolos. Hay gente que sus ídolos son sus padres, su esposo, su esposa. No. Tenemos que dejar de un lado esas cosas en segundo lugar y dejar que Cristo Jesús sea que reine en nuestros corazones. Tenemos que dejar que Jesucristo gobierne nuestra mente, nuestra alma, y así podemos dar fruto digno de arrepentimiento. Nuestro ministerio va a crecer, se va a desarrollar. Quizás vamos a durar un tiempo, qué sé yo, quizás no va a ser inmediato. Todo el mundo tiene que ser un proceso, porque aquí hay gente que cree que el ministerio es un wow, ya estoy aquí, ya el horno, como dicen por ahí ahora, esta nueva frase, el horno que es horno microondas. No, hay que pasar un proceso, porque cuando venimos del mundo, mire, venimos con una enredadera en la cabeza, en el alma, un problema que, a pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros, hay malas mañas, malas actitudes que tenemos que soltar. Y eso es un proceso de refinamiento, un proceso donde tenemos que descansar, reposar en Dios para ser sanados en el alma. ¿Por qué? Porque si nosotros ejercemos el ministerio, el pastorado, ministerio evangelístico, ministerio, lo que sea, vamos, en vez de sanar a la gente, en vez de libertar a la gente, lo que vamos es a matar a la gente, enfermar a la gente, porque le vamos a estar ministrando nuestra amargura de nuestro pasado que no ha sido sanado, que a veces pensamos que ya olvidamos y perdonamos. No, y cuando viene a ver, hay cosas que se manifiestan en nosotros y que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Y cuando vamos a la presencia de Dios, Dios revela: mira, es algo que tú no has resuelto de tu pasado, porque no te sentaste a mi presencia a recibir mi consejo. Y como no te sentaste en mi presencia
Sigues atado. Y hoy es el día donde tú y yo vamos a hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Vamos a sentarnos un momento con Dios, a hablar con Dios, a oír su voz. Vamos a oír lo que el Rey de Gloria tiene que decirnos, el consejo del Maestro. Y cuando oigamos su voz, prestemos atención, porque el problema es, ¿por qué no damos fruto? ¿Por qué no producimos? Nuestro ministerio está estancado, porque oímos mucho, pero escuchamos poco. Oímos, nuestros oídos se están timbrando siempre, como aquellos dos amigos. El amigo, hola, hola, y el otro está por allá con una enredadera en su cabeza. A pesar de que él oyó, pero no escuchó. O sea, no entendió el sonido que estaba timbrando en sus oídos. No prestó atención. Entonces, prestémosle atención a Dios para estos últimos tiempos. Vamos a buscar más la presencia de Dios en el lugar donde estás trabajando, estás estudiando. Busca a Dios. Ten paz. Llegaste tarde a la universidad, a tu trabajo, ten paz. Llegaste tarde. Pero no permita que el miedo a que te despidan, a que tú quemes el examen, a reprobar tu materia, te quite el momento con Dios. Porque si tú honras a Dios, si tú te levantas por Dios, Dios se va a levantar por ti. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Él es fiel y Él cumplirá su propósito con nosotros. Pero a veces, por decirlo así, los propósitos de Dios están condicionados a nuestra obediencia, o a veces no. Vamos a decirlo así, porque si nosotros no obedecemos a Dios, los propósitos de Dios no se van a cumplir. Y por más buenas palabras, por más llenura del Espíritu Santo, Dios nos ungió, cuando pasemos el proceso, estemos pasando en el desierto, nos vamos a quemar. Porque no recibimos la dirección, porque no nos sentamos a escuchar a Dios. Y tenemos que sentarnos a escuchar a Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder al final su alma? Y es un mensaje que muchas veces la gente le da, wow, aplauso. Pero muy pocas veces lo ponemos en práctica. Entonces no dejemos que se nos entre en un oído y se nos salga por el otro. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. No te dejes amedrentar por el sistema, por lo que está pasando a nivel mundial. No tengas miedo de lo que tú sientes, de lo que está pasando en tu hogar. Tu hogar está en las manos de Jesús. Tus hijos están en las manos de Dios. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de tu casa. Ten paz, mujer, ten paz, hombre, ten paz, joven, ten paz, anciano, ten paz en el nombre de Jesús. Ten paz, porque Dios va a salir a tu encuentro ahí en el lugar de reposo. Y tú que estás enredado, tú que estás ahí atado, ten paz en el nombre de Jesús. Ten paz, no te sacudas de la red de telaraña, quédate quieto, porque mientras más te sacudes en el afán, mientras más tú vas allí, aquí, te vas a enredar más. Y por eso Jesús dice, descansa. Todo el que está cansado, todo el que está trabajado, venga a mí a descansar. Yo te voy a dar reposo, yo te voy a dar regocijo, te voy a dar las fuerzas, te voy a dar la dirección para que sepas escapar de la red de telaraña donde estás enredada. Te voy a dar la agilidad, te voy a dar la fuerza para que puedas romper esa red y salgas libre en mi nombre, dice el Señor. Te voy a dar la dirección. Alabado sea Dios. Así que levanta tus manos ahí donde tú estás.
No sé qué situación estás pasando, no sé qué red de telaraña tú estás enredado, enredada, pero hoy en el nombre de Jesús profetizo sobre ti, declaro en el nombre de Jesús que se rompe ahora esa cadena, que se rompen esas ataduras, y que hoy en el nombre de Jesús tú recibes paz y te vas a quedar quieto, tranquilo. No tengas temor, te dice el Señor. Yo soy tu Dios, que estoy contigo y no te soltaré, no te dejaré, no te desampararé. Reposa en mí. Aleluya. Aunque tú veas que el enemigo está asediándote, ten paz. En el nombre de Jesús, recibe fuerza como de búfalo. Tú que estás cansado de moverte, tratando de soltarte de esa red, en el nombre de Jesús ahora recibe paz y fuerza. En el nombre de Jesús, y recibe liberación en tu mente, que se te aclaren las ideas, que se te aclaren las ideas, que se te aclaren las ideas. Se va el embrujo de tu corazón, se va el hechizo de tu corazón, se va la mentalidad, aleluya. Se rompen esas cadenas, se derriban fortalezas mentales en tu mente, prejuicios, miedos, en el nombre de Jesús, dolores se van en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre tu cuerpo ahora, sobre tu mente, sobre tu alma. Se vaya la angustia, se va la desilusión de no ver crecer tu ministerio, de no verte crecer, qué sé yo, económicamente, de no ver solución en esa enfermedad que te agobia. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús, la gloria sea tuya, Jesús, aleluya. Sanidad sobre ellos, Señor, declaro sanidad en tu nombre, no en mi nombre. Tu nombre es el nombre sobre todo nombre. Tú eres el Rey que tiene poder. Recibe sanidad, mujer, recibe sanidad, joven, recibe sanidad, anciano. Tú que estás atado, tú que estás cautivo ahora, en el nombre de Jesús, recibe libertad, recibe gozo, recibe paz, en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús, aleluya, la palabra que está escrita, que si el árbol fuere cortado y en la tierra fuese muerta su raíz, o fuese muerto su tronco, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como árbol nuevo. En el nombre de Jesús, tú que estás cortado, estás atado, estás ahí seco, que perdiste la fuerza, la gracia, la unción, que estás estancado, tú que estás ahí enredado con espinos y cardos, en el nombre de Jesús, recibe la lluvia de gracia que te haga reverdecer, en el nombre de Jesús. Que tus pensamientos se aclaren y que tu mente se abra para ver más allá, para ver la salida de esa red de telarañas, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ti y los tuyos. Aleluya. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esto es Gracia de Dios Ministry. Que Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Amén.